Este panel para mí es fascinante porque vamos a hablar de muchas cosas súper interesantes que están viviendo en el mundo de la creatividad, muchos miedos, muchos tabúes, muchas cosas, muchos elementos de transformación que dado lo que está pasando, lo único que uno invita es a afrontarlo y a sacar el mejor provecho para estar siempre como a la altura del conflicto. Hay muchas herramientas interesantes, hay muchas cosas que se pueden ver, otras que no se pueden ver, cosas que se pueden sentir como el miedo, que es justamente parte de lo que vamos a conversar hoy, de los tabúes que existen en el mundo de la creatividad. Me van a votar, me van a sacar, ya no puedo generar porque no estoy a la altura del conflicto. Hay muchas cosas interesantes que están sucediendo en el mundo de las agencias. Hay un corre-corre que se arma cada vez que sale una aplicación nueva, una actualización nueva. Siempre hay alguien que dice, el director le dice ya, sí es verdad. Antes, algo, por ejemplo, que uno, en el mundo del otro troquelado de fotos, que el que sabe de retail sabe lo que estoy hablando, cada vez que le llega un abanico que tiene todas esas cosas que uno tenía que troquelar todo eso, a uno le tocaba un día, ahora es un clic. Había una persona, muchas agencias tenían una persona encargada solamente de eso. Esa persona cuando ve eso dice, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces, están sucediendo muchas cosas interesantes que nosotros tenemos que estar preparados. Y más que solamente de formación, es de actitud ante ese problema y estar preparado. Entonces, para eso tenemos este panel de personas extraordinarias. Está creativo extraordinario, ese creativo de alta alcurnia, ese productor magnífico que está ahí, y ese delegado, ese moreno extraordinario también está ahí, que va a hablar con nosotros de eso. Y tenemos muchas preguntas para eso. Entonces, tenemos la primera pregunta. Y comenzamos con usted, ¿verdad, dama hermosa? ¿Qué tabú publicitario estamos rompiendo con la IA el día de hoy? Hay mucha gente que tiene mucho miedo de que, lo que le decía, nos van a sacar. Pero hay muchas cosas interesantes que se están haciendo con la IA que también forman parte de lo que estamos haciendo de la dominicanidad. Y lo estamos utilizando como esos ítems interesantes para nosotros crear contenido que también conecta y que, como Álvaro mencionaba al principio, son humanos, son dominicanos, pertenecen a perfiles que son propios de nosotros, pero que también conectan con la gente de una forma interesante. ¿Qué está haciendo ustedes en tu agencia, la agencia de ustedes, con relación a esto? Hay unos ejemplos de unos proyectos. Bueno, en lo que llegan los ejemplos, bueno, llegaron rápido. Ya. Antes de empezar a hablar de ellos, para responder a tu pregunta de qué está haciendo la agencia, de hecho en Ogilvy se armó un council de inteligencia artificial el año pasado, precisamente para responder a eso, porque cada vez aparecen nuevas herramientas y en grupo, en equipo, es más fácil explorarlas y encontrar la mejor manera de sacarles provecho. Estos proyectos que vemos aquí, este es uno específicamente de Casa Cuesta, creo que una de las mejores cosas que a nivel de agencia está haciendo la inteligencia artificial es permitirnos hacer piezas visualmente atractivas con una ínfima parte del presupuesto que en otro momento nos hubiera tomado. O incluso en proyectos como este, donde no había presupuesto para producir ninguna foto similar a esta, poder sacar imágenes que llamen la atención. Aquí lo que simplemente a nivel visual teníamos eran los productos que el cliente quería impulsar y gracias a la inteligencia artificial pudimos pues desarrollar estas imágenes que se ven con profundidad, diferente, en un sentido de que en otra época pues hubiéramos utilizado una foto de stock, se hubiera hecho un montaje y nos hubiera tomado muchísimo tiempo realizarlo. Entonces es el tipo de proyectos y de cosas buenas que nos trae la inteligencia artificial. Si pasamos al proyecto siguiente. Bueno, perfecto. No sé si recuerdan que hace un par de meses surgió esta tendencia en redes sociales del uso de la inteligencia artificial para hacer juguetes y muy cerca estuvo también una de Estudio Ghibli. Y pues que salgan tendencias en redes sociales de la inteligencia artificial nos habla mucho de esa democratización, de que todo el mundo tiene acceso a esto. Y esto lo hizo Jumbo, pero esto también lo pudo haber hecho mi mamá, lo hice yo, lo hizo mi clienta, lo hicimos todos.
Y como marca es muy importante, resonó mucho conmigo lo que decía Álvaro, de cómo tú mantienes el ADN de tu marca. Porque si Jumbo, que es un supermercado que se enorgullece de decir que es abanderado de la dominicanidad, va a hacer esta tendencia, pues tiene que hacerla con juguetes dominicanos. Y pues ahí entra mucho el criterio de nosotros como creativos, porque la inteligencia artificial probablemente no sabe que el guachi siempre tiene su radio prendido a toa o que está sentado en una silla blanca de plástico. Entonces ahí entra mucho esa parte humana de nosotros que tenemos que llevar la inteligencia artificial donde nosotros queremos que nos lleve y pues ir juntos hacia un mejor resultado. Magnífico. Señor Chan, Chan. Bueno, en Paja ese video, nosotros creemos que la inteligencia artificial, aparte de ser una herramienta, también sirve como un puente para ayudarnos a tocar problemas reales también. Poder tocar situaciones a nivel del contexto de la gente, lo que piensa y siente, y dar con soluciones que puedan ser tangibles y donde un mensaje también no sea solamente unilateral, sino también bilateral de las personas. Okay. En el caso de la agencia, nosotros tuvimos la oportunidad a principios de año de trabajar un proyecto junto a nuestro cliente Banco Popular y era tratar un tema, en este caso, de que, bueno, siempre ha existido la percepción, si empezamos a pensar en la voz de la banca, siempre se ha sentido como esa percepción de que es una voz masculina. Obviamente, muy atado al contexto del país, donde siempre se ha pensado que el hombre que habla de dinero. Entonces, junto al gran equipo de la agencia, pudimos solucionar eso de una forma bien interesante, bien cálida, utilizando el AI como esa herramienta, y ahí nace Gia. Gia, en este caso, si pueden pasar al slide, más adelante, exacto. Gia es la primera AI avatar influencer co-creada por dominicanas, por dominicanas reales, por mujeres reales, donde no solamente su voz y su esencia es de dominicanas reales, sino también su rostro, cada rasgo de ella, fue alimentado utilizando programas de AI, donde alimentamos la inteligencia artificial con imágenes dominicanas de todo tipo. En ese caso, de todo tipo de color de piel, de rasgo, de todo tipo de pelo. Y el resultado fue Gia en este caso. Porque entendíamos que si le íbamos a dar una cara, tenía que ser la de toda la dominicana posible, decenas de muchas dominicanas, que obviamente serán sus derechos ahí. Entonces, podemos pasar al video para que también cuente en esencia todo lo que voy mencionando. Si pueden pasar en el fondo. En República Dominicana, cuando se habla de dinero... Creo que... Bueno, dale. En República Dominicana, cuando se habla de dinero, solo se piensa en una cara. Hombres... Un día en mi vida ganando $227,000 en un día. Un tanto obvio. Viniendo de un país que ocupa el puesto 106 en el índice global de desigualdad de género. Pero con algo tan esencial como el dinero, ¿en qué momento dejamos que solo se relacionara con un género? El Banco Popular Dominicano, un banco que históricamente ha trabajado por la inclusión y la democratización de las finanzas, decidió cambiarlo. No solo escogiendo una mujer para representarlas, sino creando a una que las representara a todas. Y así nació Gia. Un avatar construido con inteligencia artificial. No por ser una herramienta más, sino todo lo contrario. Porque la única manera de reimaginar las finanzas era que todas las dominicanas fueran parte. Y por eso un modelo único fue construido alimentando la IA con imágenes de mujeres dominicanas reales, de todos los rasgos, ascendencias y tonos de piel. Que desde Instagram empezó a compartir consejos de finanzas, consejos que mujeres de todo el país comenzaron a pedirle. Porque por primera vez sentían que alguien como ella hablaba de dinero. Y de repente, cientos de dominicanas empezaron a seguirla, influencers y creadores de contenido la abrazaron, marcas empezaron a conectar con ella y las finanzas dejaron de sentirse como un asunto de un solo género. Vi el Instagram de Gia. Hoy no es solo un avatar, es una voz, la voz colectiva de todas las mujeres dominicanas que habían estado ausentes de la conversación financiera. Y si todo este tiempo estuviste escuchando esta historia, ya conoces esa voz. Porque yo soy Gia.
todas lo somos. Hello. Sí. Bueno, ese es uno de los ejemplos de lo que entendemos en lo cual ahora mismo la AI nos ayuda a facilitar, ¿verdad? De generar esas ideas que, aunque la herramienta sea parte esencial de eso, siempre se mantiene humana. Incluso en ese proyecto, pudieran pensar tal vez que está automatizado, no es así. Cada respuesta, cada comentario son un grupo de Mujer Dominicana que todavía en la actualidad hablan por la voz de ella. No, genial, fantástico. Señor JT, ustedes de Polarica, ¿qué tabú publicitario están ustedes rompiendo hoy con su trabajo? Bueno, mira, a mí en la parte de la producción, aquí estoy al lado de personas bastante reconocidas a nivel de agencia, esto es producción, aquí es productora. Me pasa que los clientes a veces quieren cosas más allá de lo que realmente pueden llegar en algún momento específico. Y nos ha tocado crear proyectos desde cero, dígase la creatividad total, apoyándonos de la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial no reemplaza el pensamiento de nosotros como la parte creativa, la parte de producción, porque se necesita a un equipo. Y realmente los proyectos no necesariamente tienen que ser, como estaba mencionando ahorita, el tema de que quizás lo que tenemos que hacer es apoyarnos de la IA para hacer que haya ese match, como ese mix de el pensamiento real y el pensamiento de la misma IA que va suplementado por nuestros comentarios. Nosotros hicimos unos proyectos que les voy a mostrar un audiovisual ahora. Okay. Fue un comercial desde cero en inteligencia artificial. Todo lo que van a ver es imagen creada desde los prompts. Pero atrás de eso hay un equipo que tuvo que pasar días de preproducción para poder lograrlo, porque hay que escribir un guión, hay que hacer un storyboard, porque el que va a generar los prompts necesita la guía correcta para generar los prompts que me den la imagen exacta que se necesita frame by frame. Entonces, ahora le vamos a mostrar un audiovisual que fue para nuestro cliente Grupo SID, para sus marcas en Estados Unidos. Entonces, si lo pueden poner, por favor. Every day is a new opportunity to share, to begin, to keep building together. From those first encounters that fill us with energy, to the conversations that inspire decisions and drive forward, and the moments when everything pauses to celebrate who we are. That's where we are, no matter the time or the place. Always with you, creating connection. Because in every gesture, at every table, in every embrace, there's a story that brings us together. A passion we cultivate with pride, a legacy that isn't improvised. It's been forged, generation after generation. Proudly Dominican at heart, guided by purpose and a global vision. More than a product, we are family. We are a journey. We are part of your life. We are Grupo SID. We're with you in every moment that matters. Entonces, esa pieza audiovisual se logró llegar ahí, pero luego de muchos días de preparación, de tener el back and forward con el cliente, de que mira, nosotros lo que queremos es esto, pero que tiene que verse yo quiero la bandera, pero tiene que verse con el escudo en el centro. Y fue como que la lucha más grande para nosotros poder conseguir eso fue el salami, porque el salami da una lucha que ustedes no se imaginan. O sea, la textura de poder lograr ese salami, fue una cosa que era de que esto parece Genoa, esto no parece salami Nueca. Y fue como que pasamos día y día para poder lograr eso, y fue gracias al pensamiento de una persona que puso sus prompts ahí y su criterio, porque la IA por sí sola no lo puede lograr, necesita de esa inyección de creatividad. Una mano amiga. Hay creo que no sé si siguen, igual, unos después, hay dos piezas, dos videitos rápidos que son para la empresa Santo Domingo Motors. Esos vehículos
teníamos un reto y era, vamos a grabar un vehículo en un terreno off-road, pero hay que ser claro, no tenemos cuarto para pagarte para que tú llegues y te vayas para Jarabacoa a mover ese vehículo. Y con el prompt simplemente se logró. Hay muchas oportunidades, es simplemente trabajar en conjunto como si fuera un partner para poder lograr los resultados que se necesitan. No, genial. Entonces lo que estamos viendo es que la IA lo que viene a ser un aliado para nosotros exponenciar nuestro trabajo a nivel de creatividad. Genial, fantástico. Me encanta y me fascina. Señor Álvaro de Olio, ustedes de Finger, ¿cómo lo están abordando este punto? Bueno, en el caso de nosotros, y poniendo en práctica incluso lo que comentaba en la charla anterior, es un acompañamiento holístico. O sea, nosotros trabajamos con IA en toda la parte del proceso de los proyectos, desde el planning, desde la recabación de la data, del procesamiento de la data, en la conceptualización creativa, en los presupuestos, en los planes de medio. O sea, nosotros tenemos el IA como un compañero en todo el proceso. Incluso, y ahora viendo el trabajo de los chicos, los últimos 20 proyectos que nosotros hemos hecho, todos tienen inteligencia artificial. Desde el desarrollo estratégico hasta la ejecución. O sea, mirándolo en retrospectiva, hay incluso algo que no me había dado cuenta, y es que todos los proyectos tienen inteligencia artificial porque es parte de la norma, o sea, es parte de la normalidad. El equipo se preocupa mucho por capacitarse todos los días. Los presupuestos demandan la utilización de la inteligencia artificial como tal, porque las exigencias son altas, como ustedes acaban de ver, y los presupuestos no necesariamente son altos. O sea, comparado como anteriormente se trabajaba, estamos hablando de que los presupuestos se han reducido un 80%, principalmente en temas de producción, pero el delivery sigue exigiendo la misma calidad. O sea, esa imagen que acabamos de ver de ese vehículo hubiese costado un dineral producirla, y si tú se la entregas con menos calidad a los clientes, ellos no te lo van a valorar. Entonces, por eso tenemos como política en toda parte del proceso nosotros abordar la inteligencia o trabajar en conjunto con la inteligencia artificial y capacitarnos de manera continua. No, genial. Qué bueno que tú mencionas todo esto y que todo está mostrando cómo la IA es parte de este aliado que viene a exponenciar nuestro trabajo. Y justamente de ahí viene la segunda pregunta, que lo que dice es que por qué muchos creativos sienten que la IA viene a reemplazarlo, viene a quitarle su chau chau en buen dominicano. Laura, ¿qué tú opinas de ese punto? Bueno, esa pregunta me lleva a varios años atrás. Yo tenía un diseñador que se me acercó un día muy preocupado y me dijo, Laura, yo necesito que tú me enseñes a trabajar creatividad. Y yo, ajá, él nunca, tenía años trabajando con él y nunca me había dicho eso. Y él dijo que sí, porque la inteligencia artificial me va a quitar mi trabajo. Pero muy en serio me lo dijo. La verdad es que depende del tipo de trabajo que hagamos. La inteligencia artificial pudiera o no quitarte parte del trabajo. Y todo depende de cómo la utilicemos, de qué tan necesario sea el criterio en esa realización. Pero justo hoy me compartieron una noticia de un mural en Londres que se hizo con inteligencia artificial y al parecer el equipo no vio correctamente qué se generó en ese mural y habían deformidades, una cosa rarísima. O sea, la verdad es que la inteligencia artificial no es infalible porque no es o sea, es una interpretación de la realidad, pero no es la realidad, no es una fotografía de una persona real. Y lo vemos cada rato cuando salen 6D o 8D en una foto y el equipo no se da cuenta. Entonces, por lo menos al punto en el que estamos hoy, años después de esa preocupación de mi diseñador, la revisión humana, que uno chequee, tiene sus 5 dedos la persona, tiene sus 2 ojos, parece una persona, el salami se ve como el salami, porque eso lo conocemos nosotros, lo mismo que lo que yo decía del guachi o de una salonera o de una banquera. Ese criterio humano siempre va a ser necesario, o por lo menos hasta donde estamos el día de hoy, no sabemos mañana. Pero siempre que trabajemos ya a un nivel más profundo de pensamiento,
la inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo, simplemente es un aliado que tenemos en nuestro quehacer. Genial. Señor Chan, Chan. Bueno, respondiendo a la pregunta, muy de acuerdo con lo que menciona Laura. En ese caso también depende de cómo lo vemos, porque hay dos perspectivas. Una pequeña palabra lo cambia. ¿Nos va a quitar el trabajo o nos va a quitar trabajo? Creo que eso es muy diferente. Creo que sí, nos va a quitar trabajo, el trabajo de los dolores de cabeza, que nos da mucho los procesos tal vez, pero el trabajo lo dudo. Y más dependiendo de qué tipo de creativo seamos, porque yo soy de lo primero, de que empezó a sonar el AI, que ha sido muy, o sea, me ha emocionado más que asustado, porque creo que dependiendo del tipo de pensamiento y criterio, creo que lo eleva en muchas ocasiones y nos quita tiempo también dentro del día a día, como mencionaba, como ese trabajo arduo detrás. Entonces yo creo que no necesariamente. Ahora, como menciono, va a depender del tipo de creativo que seas. Si somos de los que siempre estamos habituados a que nos hagan el trabajo y nos quedamos en esa zona de confort, posiblemente sí. Ahora, si somos los que siempre buscamos hacer cosas grandes y apostar a lo más alto de la creatividad humana, creo que eso es algo que el tiempo no ha demostrado, los tiempos de Da Vinci, que no cambia. Genial. Señor JT. Bueno, la IA no es una amenaza. La IA, como mencionamos anteriormente, es simplemente un aliado. Que es cierto que hay personas en diferentes posiciones que se sienten amenazados por ella, por la IA, pero realmente es porque quizás no la están viendo desde el punto de vista como una herramienta para facilitarse la vida. Yo nunca he trabajado en agencias, nunca, pero sí he trabajado como diseñador, como creativo en diferentes empresas. Y me voy atrás, te digo, 2012, yo tenía un jefe que cuando nosotros durábamos más de una hora haciendo algo decía, lo siento lento, tan lento, no lo siento trabajando. Ahí había que estar todo el tiempo ahí, taquiti, 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 taquiti. Entonces, ahora la IA lo que hace es que ese trabajo tú lo reduzcas a la mitad de tiempo y te evita al jefe que va donde te a decirte, está lento, te siento lento. Es simplemente eso. La creatividad siempre se va a necesitar porque para nosotros poder crear un guión, yo le puedo dar una idea a la IA, pero si yo no digo lo que dijo Laura al principio, no hago lo que dijo Laura, revisar lo que la IA me dice, al final pueden haber errores, pueden haber manos que parecen pulpo, un ojo más para abajo que el otro, una oreja que no la tiene, en los personajes que creamos. Por eso siempre el recurso humano es necesario y no nos va a reemplazar si la utilizamos de la manera correcta. Genial. Señor Álvaro de Olio. Bueno, a mí esa pregunta me encanta. La abordaría desde tres aristas. La primera es no ver el futuro pensando en el presente. O sea, inmediatamente empezamos a evaluar el futuro por la realidad que tenemos actualmente. Claro que va a haber un cuestionamiento y una inseguridad. Yo creo que la evolución laboral en el área creativa va a demandar nuevos perfiles y la gente va a evolucionar hacia esos perfiles de manera orgánica. O sea, no hay que preocuparse por eso. El segundo aspecto es entender de que, como mencionaba ahorita, por más generativa que sea la inteligencia artificial, necesita un input, necesita alguien que lo dirija, necesita alguien que, así sea, que diga, crea una persona. Entonces, obligatoriamente va a haber oportunidad y va a evolucionar en que los formatos van a evolucionar, el cómo producimos va a evolucionar y el cómo se consume va a evolucionar. Entonces, en esa dinámica, obviamente que los perfiles van a tener muchísimas oportunidades. Y por último, y no menos interesante, está el hecho de nosotros poder pasarle a los equipos ese pensamiento, de que puedan entender eso, de que no se preocupen, de que lo entiendan como algo normal, que es lo que diré, y como la evolución normal. Al final del camino, ese toque humano siempre va a hacer falta. Al final del camino, las personas, como decía en mi charla, van a seguir tomando decisiones, y mientras las personas sean quien tome decisiones, la humanidad se va a seguir valorando. En el momento en que una máquina venda y una máquina compra, podemos cuestionar
la existencia de un ser humano en el proceso. Pero mientras la transacción se genere, máquina a persona o persona a persona, obligatoriamente vamos a necesitar de humanos en el proceso. No, fantástico. Entonces, tomando todo eso en consideración, ¿qué parte del trabajo es que sí está en juego? ¿Qué parte se va, cuál se va y cuál se queda? Laura. Pues la parte manual se va. O sea, ese trabajo que te hubiera tomado, qué sé yo, los montajes que yo mostré de Casa Cuesta, que con fotos de stock para que quedaran así decentes, se hubieran tomado un día, 2 días, se toman 2 horas, 1 hora. Entonces, un poco mucho de esa parte manual, de esa parte de organizar data, de lo que Álvaro mencionaba en su charla, esa parte es la que se va. Genial. Chan. Bueno, en ese caso, desde mi perspectiva, creo que lo que no le sume la idea se va. O sea, creo que con el tiempo la idea va a tomar un peso mayor por el tema de la relevancia, por el tema, como mencionaba Álvaro, de la sobresaturación de mensajes. Entonces, todo lo que no le sume a mantener la relevancia de lo que comunicamos, se va. Y ahí conlleva unas cuantas partes manuales, un tanto, todas estas cosas que son con más tecnicismo tal vez pueden ser reemplazadas. Y para mí, bueno, mi parte tal vez un poquito favorita, porque soy un poquito hater de eso, las imágenes de esto creo que se eliminan también de camino. Entonces, se reemplaza, ya se reemplazó, ya FreePix se puso adelante y sacó su AI. Pero bueno, creo que eso, o sea, lo esencial permanece, lo demás es extra. Señor JT. En la producción, lo voy a decir por ese último trabajo que hicimos. Bueno, después de ese se han hecho varios y estamos trabajando en otro, en inteligencia artificial. Pero sí hay una parte humana que deja de estar y es la parte mayormente técnica. El gaffer, el que te mueve una luz, el que te pone un cable. ¿Por qué? Porque en vez de yo hacer un scouting y movilizarme a las locaciones y tener transporte y tener un equipo de gripería que llega, que tiene que riguearme todo, ya esa parte en algunas situaciones, no siempre, no se utiliza porque, por ejemplo, aquí se hizo el ejercicio de, ok, aquí nosotros necesitamos la iluminación que entre en tal sitio y que haga esto, y yo necesito un seteo con, qué sé yo, 6 luces, por ejemplo. La única parte que se necesitaba ahí era un DP que dirigiera la parte de la operación de la cámara y las ubicaciones de las luces. Pero el que ejecuta esa parte en el set no va, porque lamentablemente en esta ocasión se entrega un resultado totalmente digital. Esa es la única parte que pudiera peligrar, pero igual, como quiera, se necesitan técnicos. Y lo que hay que, sí, como mencionaste anteriormente, es evolucionar para ser parte de ese cambio que está llegando y no dejar que te reemplacen, sino me voy más allá y soy parte del cambio. Ok, señor Leorio. Yo creo en la fragmentación, yo creo en la especialización, porque se hace ropa de manera masiva, pero los diseñadores siguen teniendo su audiencia. ¿Tú entiendes? O sea, se siguen haciendo cigarros a granel, pero hay cigarros que cuestan miles de pesos que se hacen a mano. Entonces yo creo más en una fragmentación, en una demanda diferente, en oportunidades de valorización, porque si ciertamente ahora mismo no se valora el hecho de tal vez tener un equipo de producción gigantesco porque se puede sustituir, hay proyectos donde genuinamente ese craft va a ser necesario por algún requerimiento. Entonces yo creo más en una fragmentación, yo creo más en una revalorización del valor que toman las cosas y en un cambio de paradigma. Tú estás augurando que el handmade, esa parte del craft, se va a poner mucho más interesante. Se va a revalorizar. Se va a revalorizar, se va a convertir prácticamente en una obra de arte donde va a ser cuantitativo y cualitativo. Es decir, va a tener ganancia y ganancia exponencial para personas que lo hacen. Claro, y tal vez
tome otro contexto. O sea, ahora mismo tal vez una pieza publicitaria no tiene relevancia como tal, pero no sabemos en el futuro si esto va a ser la moneda de transacción. Porque como te digo, yo creo que hay que mirar el mundo desde el futuro, no mirarlo con la realidad del presente, porque vamos a quedar cortos. Perfecto. Entonces, el director creativo se vuelve, cuando tú hablas de craft y cuando tú tienes muchas imágenes, se vuelve más un curador para seleccionar su idea. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿ser creativo hoy es más fácil o más difícil? Pregunta, Laura. Está fuerte esa pregunta. Yo creo que hay cosas que son más fáciles, pero obviamente se vuelve más difícil tú encontrar una idea diferenciadora. Antes, cuando no existía ChatGPT, decían no, porque todos estamos viendo las mismas referencias y al final todos estamos llegando al mismo resultado. Ahora todos estamos hablando con la misma dupla creativa. De pensamiento, porque tiene que ser mucho más riguroso, descartando esas ideas tradicionales o esas ideas que son las primeras que se nos ocurren para llegar a algo más profundo y diferenciador, y algo a lo que no llegue la agencia de al lado. Porque verdad no es la idea, entonces se vuelve más difícil en ese sentido. Sin embargo, creo que también tiene un lado donde se vuelve más fácil, porque antes era más difícil tú explicarle a un cliente que tú te imaginabas un brócoli hablando en tu comercial, pero ahora tú puedes ir a Midjourney y decirle ponme un brócoli con un traje hablando y ya de una vez se lo puedo hasta yo misma darme cuenta si eso va a funcionar o no. Entonces, por ese lado de explicación al cliente y de contextualización para el equipo completo de un proyecto, se vuelve más fácil. Chan, chan. No, mira, incluso me pareció buenísimo ese ejemplo, el del brócoli, porque antes uno tenía que ser actor casi, interpretar y cantar y todo frente a los clientes. Pero bueno, para mí se vuelve más difícil, y porque hay varios retos. O sea, aparte de lo que hablábamos, de la relevancia, de que ahora mismo tú tienes una sobresaturación de no solamente de información, sino de falsas noticias y todo. O sea, creo que la relevancia ahora mismo es más difícil poder cumplirla, poder llegar a ella. Entonces, por lo cual la creatividad también debe ser aún, o sea, hay que darle un peso mayor a esos mensajes diferenciadores. Entiendo que por esa línea va a ser más difícil. Y también para el creativo, también tiene un reto que parece invisible a veces, y es acomodarnos al pensamiento de la AI y no al revés. O sea, entiendo que la AI debe apoyarnos en nuestros pensamientos, que es un reto también, que es invisible ahora mismo, porque es muy fácil seguir la comodidad de que me hagan el trabajo, adaptar nuestro pensamiento a algo automatizado. Entonces, creo que ahora mismo hay muchos retos en el medio, pero eso también lo hace más interesante todavía. Entonces, creo que sí, va a ser más difícil, definitivamente. Yo diría que el juego se pone interesante. Se pone bien interesante porque a veces lo simple es más complejo. Entonces tú lo estás viendo como que es muy simple tú escribirle a mi asistente personal, Chantal, ChatGPT, y tú le dices, Chat, mira, yo estoy bloqueado ahora mismo y yo quiero que tú me ayudes a realizar tal cosa. En esa parte te lo facilita. Pero la AI trabaja recolectando información y por lo tanto hay muchas cosas que se pueden parecer. Y esa parte, como ya ustedes anteriormente ya mencionaron, la de diferenciarnos es lo difícil. Ese pensar para llegar a hacer algo diferente es lo que realmente se complica, porque lo tienes tan fácil que no te fijas en ese punto de que te está saliendo igual que fulano de tal que ya hizo eso hace un año. ¿Te entiendes? Entonces ahí es que hay que tener cuidado, no para verlo como una dificultad, sino como para prestar un poquito más de atención a los detalles
y que no se te complique la situación en algún resultado de un trabajo que tú estés haciendo. Ok. Señor Leolio. Bueno, por mi parte yo creo que el mínimo esperado subió de nivel y eso hace que sea muy difícil. O sea, lograr ahora mismo algo sorprendente es muy retador. Anteriormente, el craft podría ser sorprendente. La presentación podía ser sorprendente. Tú tenías varios recursos, pero ahora te sorprenden cada 5 minutos. Y no solamente desde el ámbito de la comunicación comercial, desde cualquier arista. Entonces, competir con eso y lograr relevancia en eso es demasiado difícil. Y por eso hay que seguir evolucionando simplemente. Yo creo que es una conversación constante. Genial. Las agencias todo el tiempo, por mucho tiempo, perdón, dale. Y algo rapidito, y es, a veces me ha tocado en reunión, hace como una semana, donde la creatividad se nos pone complicada cuando el cliente te dice, por eso yo lo hago con IA, por eso yo lo hago con IA. Checate esto que yo hice con IA. Mira, eso yo lo hice con IA. Y tú me vas a decir que fulano, que eso fue con IA. Esa parte de tú convencer a un cliente para que entienda de que no necesariamente lo que él está haciendo con IA es lo que realmente va a funcionar, ahí es que se complica la cosa. Porque no va a ser 1, ni 2, ni 3. Es casi el 80% ahora mismo que te dice, con ChatGPT eso yo lo hago. Pues, och, de una vez. Ahí es que está la dificultad. Sí, eso está pasando. Pero es interesante a donde se está llevando como mundo de la creatividad. Antes las agencias tenían, pues, antes era por dupla creativa, las agencias que tú tenías un copywriter y un director de arte, pero ahora al parecer están haciendo una nueva dupla, que esa nueva dupla puede ser la IA o puede ser una dupla creativa donde te va a ayudar a generar contenido, hacer cosas que tú no quieres hacer, que son automáticas, a cosas que tú vas a hacer porque ya tú le puedes dedicar más handmade. ¿Qué usted cree? ¿Están haciendo otro proceso creativo? ¿Están haciendo otra dupla creativa? Por ejemplo, me decía uno de los compañeros míos de trabajo, ¿qué te parece el día que yo tenga una dupla creativa, que yo salga a buscar café y me diga, Freddy, tenemos un trabajo que entregar, son las 6? Imagínate que usted tenga una dupla creativa que sea una Alexa, que donde se está también gestionándote a ti, porque te está supervisando que tu jefe la mandó para que estuviese ahí. ¿Qué pasa con eso? Están haciendo eso, estamos en ese momento histórico. Porque una de las cosas más interesantes a nivel de trascendencia es cuando tú te haces testigo o tienes claridad de lo que está sucediendo. ¿Qué está pasando con las duplas? ¿Qué está pasando con la creatividad? ¿Están haciendo esa persona? ¿Están haciendo esa dupla? ¿Se está desplazando esa dupla? ¿O esa dupla ahora mismo, mi dupla va a ser un prom? ¿Qué ustedes creen de eso, Laura? Yo creo que la dupla creativa como tal nunca va a desaparecer. O sea, yo creo fielmente en ella. Tengo una dupla directora creativa que yo no le delegaría ninguna decisión o ayuda de tomar una decisión a ninguna inteligencia artificial. Yo se lo delego a mi dupla. Lo hablamos, lo decidimos. Mira que la inteligencia artificial dice este dato. Mira que cualquier cosa, eso es una opinión. Y obviamente le sacamos muchísimo provecho y en todos los proyectos de alguna manera a ella le sumo inteligencia artificial o yo le sumo inteligencia artificial. Pero el pensamiento humano y la toma de decisiones son bien viscerales, específicamente en creatividad. Sí, un dato te lo puede echar más para allá o más para acá. Sí, obviamente siempre pensando en el ADN de la marca como centro, pero cuando tú tienes dos ideas que están muy ahí, la toma de decisión de cuál idea tú presentas y cuál no, nunca se le puede delegar a la inteligencia artificial. Eso tú lo sientes por dentro. Y creo que esa intuición que tenemos como humanos no podemos perderla. Entonces, yo diría que se vuelve una tripla. Entonces, están haciendo una tripla. Es una tripla, pero con jerarquía. Bueno, ya yo iba a decir eso mismo también, de que creo que más que una nueva dupla, una tripla, yo
creo fielmente en la dupla art en copy a nivel ya de publicidad. Pero también si lo vemos desde otro ámbito, fuera del mundo de comunicación publicitaria, pudiera ser una dupla, pudiera ser como esa mano extra. Incluso ahorita hablaba con Álvaro sobre muchas de las cosas que antes se tomaban, aunque sea varios días, ahora mismo se hacen en 30 segundos. Creo que puede ser como esa mano extra que te ayude a eficientizar, pero no necesariamente el que va a tomar la decisión. Ahí sí estoy 100% de acuerdo. Porque siempre cuando hay una emoción detrás, en lo que tú quieras sentir en una casa nueva, por ejemplo, o a nivel de comunicación, a la hora de tú comprar un producto o un servicio, siempre cuando hay una emoción es imposible sacar al ser humano, porque el AI puede obviamente imitar cómo se siente algo, pero nunca lo va a sentir. Y sobre todo ya a nivel de la curiosidad. Entonces creo que sí, puede ser muy bueno para materializar cosas, pero no puede reemplazar a una dupla, sobre todo. JT, tu equipo, tu gente, dale, sé libre y exprésate. No, tengo que... Es que lo primero es que cuando tú estás hablando con la IA, siempre te dice, qué buena idea. Es bueno entenderlo. Exacto, es como que... Bueno, muy complaciente, ¿eh? Tú nunca estás mal. O sea, tú eres el mejor amigo de la IA. Tú le escribes y siempre te responde, por lo menos a mí me quilla que me dice JT, y es JT. Y yo estoy hablando porque a veces uno se pone, déjame ver hasta dónde llega. Mi nivel de intelectualidad en este momento no está adecuada para responder esa pregunta. O por ejemplo te dice, estás muy bien adecuado, pero creo, no hombre viejo, no es lo mismo yo sentarme con Chan a discutir un tema de una creatividad en específico para sacar algo que realmente necesita ese toque humano. Laura dijo, se vuelve una tripleta, porque es verdad que estamos tú y yo hablando aquí, pero de momento decimos, nos vamos a matar, vamos a preguntar a la IA a ver cómo podemos desenvolvernos, porque es que si no nos vamos a volver locos. Por eso es que decimos, y lo hemos repetido desde el principio, es una herramienta para aligerar el trabajo, más nada. Señor de Olio. Totalmente, yo coincido con los demás panelistas. Creo que es un nuevo modelo, es una nueva ecuación. Como había planteado incluso anteriormente, hay una relación simbiótica que tiene que darse. Hay proyectos y dependiendo del delivery, donde la inteligencia artificial te va a aportar muchísimo, pero necesariamente va a necesitar la curaduría y también es una visión multidisciplinaria, o sea, cada proyecto va a depender y demandar diferentes tipos de profesionales, pero yo creo que es un aliado que debe de estar presente en el proceso y que agrega muchísimo valor. Genial. Ok. Una pregunta súper interesante que me nace a mí como creativo. Ahora, por ejemplo, muchas de las personas que usan la inteligencia artificial la usan para gestionar su tiempo, que debería, la forma idónea debería de ser, ok, yo duro 2 días haciendo una guía, déjame generar esto con mi criterio para yo eficientizar las cosas y hacerlas mucho mejor. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando mi contenido, mis ideas, me la hace la IA? ¿A quién yo llamo? ¿Llamo al creativo o te pregunto por el prompt? Laura. Le pregunta por el prompt. Te pregunto por el prompt. Yo creo que tú sabes que cuando tú y yo trabajábamos juntos, había una frase que decía, ¿cuál cuchillo le pasamos a esta campaña? Porque nosotros, y Álvaro también, nosotros sabemos que hay campañas que hay que dedicarle muchísimo tiempo, muchísimas horas de pensamiento, que son oro en un brief. Y sabemos que hay proyectos que aunque todo es una oportunidad, no necesitan todo ese tiempo de pensamiento. Entonces, creo que ahora la inteligencia artificial es ese cuchillo que tú decides pasarle o no pasarle a una campaña, para tú poder dedicarle más tiempo a esos proyectos que ameritan tú sentarte y sacarle brillo y sacar ese diamante que es ese proyecto. Y creo que ahí está el error de mucha gente, que en vez de dedicarle más tiempo a hacer mejores proyectos, en los proyectos que valen la pena,
lo que hacen es que aprovechan y se ponen a jugar en el celular. Entonces ahí es que está el key del asunto. Del asunto. Bueno, en ese caso, respondiendo a esa pregunta, creo que es similar a, bueno, si yo googleo una idea de quién es, bueno, del que está acreditado ahí, ¿no? O sea, yo creo mucho en que la idea debe nacer de la gente, no de una, o sea, no de una herramienta, no de una página, porque ya el derecho de esa página, ¿no? Y sobre todo si entendemos que obviamente el AI se alimenta de todo lo que existe. Entonces, si pudiera decir, bueno, si la idea salió de ChatGPT, de Gemini, de quien sea, bueno, pues la idea tiene que ser lo más seguro de 20 ideas similares que tienen crédito en Love the Work, en Cannes. So, creo que en ese caso, si es así, bueno, es del AI, lamentablemente, pero la idea siempre debe nacer de la gente. Ok. Yo coincido con las dos anteriores, son correctas. O sea, literalmente. Tú tienes que saber que al final eso es una mezcla de muchas cosas que están ahí adentro en ese sistema, en la nube, que están ahí recolectándose a medida que todo el mundo le pone sus cosas, le escribe cosas. Y yo entiendo que siempre nosotros vamos a ir actualizándonos igual, pero igual el creativo es el que se lleva el crédito, ¿sabes? Porque es que si no lo escribe o lo pone de la manera correcta, o como tiene que hacerlo, ahí al final te va a poner lo que ella entienda, porque te da un resultado, y es verdad que te arregla las oraciones. Si no, pruébenlo con el Gmail para que ustedes vean el final. Ese dilema ético es anterior a la inteligencia artificial. Y yo creo en el trabajo en equipo. Yo veo la inteligencia artificial como otro integrante más. Entonces yo creo que la propiedad intelectual es del equipo. O sea, al final del camino le vamos a tener que poner una coletilla que va a decir Chan, Freddy, Laura y Gemini. It is what it is, ¿tú entiendes? O sea, las cosas son como son y ahora mismo lo vemos como tal vez algo absurdo. Pero incluso en el mundo académico nosotros nos vemos obligados ahora mismo a hacer eso. Entonces, es un colaborador más. Genial. Una de las cosas que tiene la inteligencia artificial es que es súper interesante, que es la parte en que nos está ayudando a eliminar procesos, a eliminar posiciones, a eliminar cosas que muchas veces no son muy tediosas. Entonces, de ahí viene esta pregunta. ¿La IA está eliminando tareas o está eliminando excusas? Es decir, antes yo te tenía que decir, mira, 7 días por una campaña, no, mira, que eso hay que graficarlo, eso hay que hacerle tal cosa, tenemos que ver qué vamos a hacer, tenemos que buscar ese ilustrador, necesitamos 7 días para eso. ¿Qué pasa? ¿Está eliminando qué? ¿Qué exactamente? ¿Está eliminando tareas? Sí, una posición, una persona, o está eliminando esas excusas que muchas veces damos para no hacer las cosas que tenemos que hacer de la forma más ágil y más impactante posible como creativo? Creo que las está eliminando a ambas, porque de alguna manera hasta el presupuesto era una excusa antes, era como no puedo hacer un mejor trabajo porque no tengo el presupuesto para tirar fotos, para hacer un comercial, para grabar una locución, para todo lo que nos podamos imaginar, para hacer un video, una animación, o no tengo tiempo. Lamentablemente ahora hay tiempo porque todo se hace más rápido, de alguna manera, ¿verdad? Tomando en cuenta esos proyectos que no necesariamente sean tan profundos, sino más del día a día. Entonces al final elimina ambas, porque de buena primera ya hay tiempo, ya hay presupuesto, ya se pueden hacer fotos. Fácil. Súper de acuerdo, ¿eh? Y no solamente está eliminando a ambas, sino también del quien pone la excusa, yo creo, porque ahora nace también nuevas excusas de que, bueno, es que ahí no me lo tira bien, o bueno, pues hazlo como antes, entonces, recorta. O sea, si va a generar una imagen. Creo que ahí en ese caso, sí, elimina ambas. Ahora mismo se puede hacer más cosas con menos tiempo y con más calidad, pero también, de cierta manera, creo que la excusa siempre sale dependiendo de quién las pone.
Y con el tiempo, obviamente, si eso no cambia, también el tiempo de excusa queda también a un lado. Yo creo que lo que eliminan son las excusas, como el no puedo por esto, por aquello. Porque al final tú puedes conseguir una respuesta fácil, no para hacer el trabajo, sino para poder ayudarte a ti a realizar el trabajo, no para que lo haga la inteligencia artificial. Entonces, entiendo que esa es como que lo más que quita, lo más que te está como que quitando esas excusas, porque tú tienes la facilidad de poder responderlas rápido ahí y alimentar esa idea que te falta para completar cualquier cosa. Yo también soy de la teoría de que elimina las excusas, porque yo creo que tú estás eliminando procesos, pero a la vez tú estás sumando procesos. O sea, antes, en el craft principalmente, tú sabías lo que tú ibas a ejecutar. Ahora tú te das muchísimo más chance de experimentar, tú te das muchísimo más chance de explorar, tú te das muchísimo más chance de profundizar, porque tú tienes un tiempo y eliminaste procesos, pero sumaste otros procesos y otro tiempo. Entonces yo creo que más elimina excusas que procesos. Ok. Nueva pregunta. Tranquilo, no le voy a decir nada raro. ¿Qué pasa? Según lo que estamos viendo con el avance de la IA, todos los expertos, todos dicen, todos los procesos repetitivos se van, pero hay tres vertientes que son las que van a hacer que las personas que generan pensamiento, ideas, innovación, hagan que permanezcan, evolucionen y sean trascendentes de alguna forma. Ellos mencionan las 3C, que son curiosidad, pensamiento crítico y creatividad, que son los puntos que la IA o cualquier tipo de inteligencia artificial nunca va a poder hacer y son las cosas que verdaderamente nos hacen humanos. ¿Qué opinan ustedes de eso? Eso es lo que se queda, eso es lo que me va a valer a mí como creativo mañana, tener ese juicio moral, ese pensamiento humano trascendental, que son esos sentimientos emocionales y como 27 emociones que la IA nunca lo va a poder hacer. Ese va a ser mi capital simbólico mañana. ¿Laura? Sí, yo creo que es el gran diferenciador y por eso es que la inteligencia artificial nos necesita a nosotros ahora mismo. Porque es que el criterio de cuántos dedos debe de tener, y no solo el criterio, el sentido común de cuántos dedos debería tener una mano, pero también qué se siente cuando tú ves o cuando tú lees ese manifiesto o cuando tú lo escuchas. Eso de esas campañas que tú la ves y te paran los pelitos, esa emoción, somos nosotros quienes la tenemos y quienes la sentimos. Que cuando vemos un comercial que estamos trabajando o un proyecto que estamos trabajando y decimos diablo, qué ápera esa idea. Lo logré. O qué bueno está ese comercial, o qué bueno está eso que escribió mi dupla. Eso es lo que nos diferencia. Y eso es lo que hace que nosotros Es decir, la humanidad siempre va a prevalecer. seamos humanos. Claro. Bellísimo. Señor Chan, 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 Chan. Bueno, mira, yo creo que, como dice Laura también, eso es lo que nos queda de alguna manera. Y bueno, con el tema de la curiosidad, del pensamiento crítico y todo eso, creo que nuestra mayor diferenciación en ese caso, un poquito contradictoria, porque parte también de nuestras emociones más irracionales, diría. Por ejemplo, el caso de la curiosidad. O sea, la curiosidad es propia del ser humano. O sea, de tú ver las cosas como un niño, de que tal vez ese pedazo de metal sea un metal, pero yo lo veo de otra forma, lo veo como si fuera bambú. Eso es algo que tal vez el AI no va a imitar, porque eso es, que parece casi un error del ser humano, asociar cosas que no existen. Esa visión curiosa es propia de nosotros. Al igual que el pensamiento crítico, el lado más terco de nosotros lo que nos ayuda también a saber qué está bien y qué no. Sin embargo, AI, obviamente, como hablábamos ahorita, es muy complaciente hasta cierto punto. Por eso digo que en ese caso, y como mencioné también ahorita, esos 3 puntos cobran un valor aún mayor, ¿no? Porque en un mar donde todo es igual, donde todos me validan que todo está bien,
y que tal vez todo parece lo mismo, solamente esos 3 puntos nos ayudan a romper con ese molde. Y más en un momento donde, ahora mismo estamos en la primera parte todavía del AI, cuando nos acostumbremos y pase lo mismo como que pasó con Google en el tema cuando entró el Internet y todo, cuando ya sea esa nueva normalidad o esa normalidad cotidiana, ese lado más humano es que va realmente a romper el molde, diría. El pensamiento crítico, eso nadie, eso una máquina no te lo va a eliminar. Nosotros como seres humanos somos los únicos que podemos mantener esos 3 puntos. Porque somos los que incluso podemos evaluar si la inteligencia artificial funciona o no funciona. Nosotros tenemos el raciocinio, hacemos ahí esa conjetura de puntos que podemos lograr entender si eso está bien o está mal. Y la IA te lo puede responder, pero te lo va a responder en base al conocimiento que nosotros le vamos pasando, no por sí sola. Ok. ¿De Olio? Por mi parte, yo considero que la IA, incluso los modelos más avanzados del Deep Learning, proponen lo que funciona. Pero el mundo no evoluciona desde lo que funciona, el mundo evoluciona desde la inconformidad. Y eso, como la intuición, es muy humano. Entonces, por más que eduquemos la inteligencia artificial, no hay forma de que llegue a ese punto de autocuestionarse. Te va a dar una solución correcta y funcional, pero nunca se va a retar a sí mismo o se va a sentir inconforme. Entonces, ahí el pensamiento crítico, la creatividad, juegan un rol esencial y fundamental. No, perfecto. Vamos a entrar ahora a una parte donde el público puede hacer preguntas para ir terminando. ¿Quién por allá? Si alguien me le puede pasar un micrófono a ese caballero para que por favor manifieste su inquietud. ¿La puede decir la pregunta? Hello. Ok. Primero que nada, gracias por compartir toda su sabiduría. Mi pregunta viene seguida de un aporte. Freddy, tú que mencionabas las 3 C, para mí yo siento que hay una cuarta C y es la cultura. Es un valor intrínseco de la vida del humano que esa inteligencia no puede compartir. Si te pongo un ejemplo, yo anoche, por cosas de la vida, no me preguntes el por qué, yo estaba oyendo comparsa de carnaval. Ese sentimiento de que te eriza la piel, que te llena de energía, la IA no va, por más prompt que tú le metas, no te lo va a generar. ¿Cómo entienden ustedes que quizás para sacarle provecho a la IA, utilizar la IA para quizás entender este atributo cultural para que alinee nuestro pensamiento o quizás considere quizás eso? Ok. ¿Quién le responde? ¿Quién escuchó? ¿Perdón? ¿Lora? Se oye. Aldo, perdóname, ¿tú puedes repetir la pregunta porque no se escuchó bien? Te escuchamos Claro. la parte de la cultura, Hello. pero la pregunta final no lo... Sí, un poquito más fuerte también. Sabiendo que la cultura es algo ya del humano natural, de naturaleza, ¿cómo puede uno que utiliza estas herramientas para desarrollar sus ideas, pulirla, o quizás cómo podemos introducir este pensamiento cultural en estas herramientas para que quizás estos resultados que uno quiera buscar con la inteligencia artificial estén quizás inclinados o tengan ciertos lineamientos en base a eso, quizás? Sí, bueno. En mi caso entiendo que obviamente la AI
alimenta de nosotros, ¿no? De lo que le llevamos a nivel de idea. Yo no sé si tal vez lo ideal sería como que depender de que la AI, la IA, todo necesariamente tenga que ver con esa cultura, sino más en el rol que jugamos nosotros con esa cultura. No sé si por ahí queda claro. O sea, obviamente el rol humano es muy importante. Ahora, lo que tú quieras hacer a nivel cultural con eso, o sea, tomar algún tema que trasciende nuestra historia o algo de eso, depende de tú como persona, qué tú haces con eso a nivel de idea o de pensamiento y luego utilizar la AI para amplificarlo aún más. Yo lo veo de esa manera. No sé qué piensan en general. Bueno, en la agencia nosotros hemos creado un par de GPTs, por ejemplo, donde lo que buscamos es que hablen como dominicanos y le metemos diccionario dominicano, le metemos ejemplos de piezas bien dominicanas, ¿verdad? Esa es una manera. Sin embargo, creo que cada vez que tenemos que hacer algo que, ¿verdad? Como el ejemplo que puse de los juguetes, cada vez que tenemos que hacer algo que se sienta bien dominicano, tú tienes que alimentarlo. Ese es parte del contexto y es el rol que jugamos nosotros de alguna manera, como de llevarlo a ese lugar con los conocimientos del contexto cultural en el que vivimos, que nosotros conocemos, que vamos a decir la verdad también, los dominicanos somos 1 millón de culturas dentro de un solo medio país. A cada rato tengo compañeros que dicen jerga que yo nunca en mi vida había oído y ahora eso se usa y los dominicanos hablamos así. Y yo, pero ¿qué dominicano? Porque yo soy dominicana y yo no hablo así. Entonces, el rol de nosotros también es llevar ese contexto cultural a la inteligencia artificial para lograr el resultado que queremos. Bien. Ok. Pregunta. Saludos, buenas tardes. Déjame ver que no vaya a ser feedback. En primer lugar, me encantó toda la ponencia por parte de ustedes y mi pregunta va un poquito más a la autoría de todos esos diseños que ustedes trabajan. Ustedes estuvieron hablando cómo ustedes utilizaban la inteligencia artificial, por ejemplo, para hacer comerciales como el de Mercasí, pero de igual forma para pasarle el cuchillo a proyectos que tal vez no le quieran prestar tanta atención. Entonces, tomando eso en cuenta, ¿cómo ustedes trabajan con esto de la autoría y el copyright? Imagínate que tú estás trabajando porque están utilizando la misma IA, están teniendo las mismas ideas y posiblemente tal vez estén generando las mismas imágenes, los mismos videos, estén utilizando los mismos recursos y componentes. Imagínate que tú, por ejemplo, Laura, estás trabajando con el salami y ese video del salami se parece mucho al video del salami de Mercasí del compañero José. Entonces, ¿cómo trabajan eso? O sea, José te podría demandar o pudiera hacer algún tipo de proceso legal, o cómo tú realmente determinas que ese no se parece al salami de José o lo haces diferenciador. Entonces, tal vez no sé si me pueden ayudar con eso. Señor De Olio tiene la respuesta para ti. Ahí hay dos aspectos. Primero está el dilema ético, porque hay una conversación ética, y está el tema regulatorio. En el momento no podemos aprovechar de que no hay regulación ahora mismo. Se han abierto casos porque incluso a nivel nacional hay imágenes en la calle que se parecen a una persona y han ido a demandar porque dicen genuinamente, ese soy yo, aunque yo no estuve en ese lugar. Sin embargo, la ley es clara, lo que la ley no prohíbe no lo podemos hacer. Entonces hay que esperar. Es un tema que está sobre el tapete, no es un tema que no se está trabajando. Hay que esperar a ver hacia dónde evoluciona y cuál va a ser la legislación aplicable. Porque en ese sentido, ahora mismo, la parte que se referencia puede tener argumento, pero también la parte que produce tiene argumento. Entonces, hasta que no se establezca ese marco legal, no hay una respuesta. Y en el tema ético, bueno, ya queda a consideración de cada quien. En todas las profesiones siempre hay respeto a la ética y eso es muy personal. Okay. Bueno, mira, en ese caso, también apoyando un poco lo que menciona Álvaro, va a depender en qué proceso lo utilizamos. Dígase, si es para bocetado, como lo hacíamos antes, tomamos referencia, lo hacemos, nos damos libertades. Pero ahora, para material final,
hay una línea muy delgada, como mencionaba Laura también, de que todavía no hay una ley, ¿verdad?, que frene eso, pero creo que estos consejos te podrán funcionar tal vez para cuidarte de eso. ¿Qué hacemos en la agencia? Cualquier material de AI no está alimentado libremente, por libre albedrío del AI. Tratamos de alimentarlo con imágenes que tiene o sea, compramos los derechos de eso en tal caso, o la tomamos, lo que sea, para obviamente ceder esos derechos. Dígase, la idea de la influencer AI que vimos ahorita, esos son imágenes que mujeres dieron su derecho para el uso de eso. No fue libremente tomada de Google, porque obviamente eso tiene su derecho. Entonces, también eso entra en esa parte. Cualquier material que se utilice a nivel comercial hacia afuera, no a nivel interno ni nada, debe de, obviamente tener un proceso, agotar un proceso para cuidarnos. Aunque tal vez no te caiga mañana un abogado, mejor cuidarnos en esa parte. Y también para cerrar en ese punto, también a nivel de autoría, obviamente, si tú pagas una plataforma con los derechos necesarios a eso, es tu propiedad. Al igual como pagamos Adobe, como pagamos otras cosas. O sea, creo que es más así mismo, a nivel de cómo tú lo utilizas y en qué momento, en qué proceso del proceso creativo. Mira, para parecerse al salami que nosotros hicimos, yo creo que ni nosotros mismos, tirando los perros de nuevo, sacamos el mismo salami. Porque o te parece chorizo o parece genoa. Y hay que pasarlo como por 5 días diferentes para que llegue a salir un salami friéndose en un aceite. Y ni así sale con la textura real de un salami. Ese material lo vio una freestyler, una amiga mía, y me dijo, chalo, joda, tú me hubieras dicho, y hasta en el sartén en tu casa lo hubiéramos hecho. Pero realmente, por el tiempo, por presupuesto, por muchísimas cosas, muchos factores que implican esos procesos, nosotros nos vamos de amiguito, como que somos friends con la IA. Pero yo considero que hay un tema ahora con los niños y lo estamos pasando recién ahora con un proyecto, y es que no puede salir en la IA un niño sin un adulto, porque no te da la imagen. Entonces, sí hay limitaciones, pero hay otra cosa que, como tú dijiste, puede decir alguien, mira, pero yo me parezco a ese. Bueno, pero así mismo como tú te pareces al que está en el letrero, yo me parezco al que está sentado ahí. Yo no lo voy a demandar por eso. Entonces, es como que hay que esperar a ver qué pasa con esas normas y reglas que pueden llegar a poner, pero por el momento aprovéchense. No, genial. De óleo. El chico tiene rato allá, él tiene rato allá levantando la mano. Dale. Así, ahí, excelente. Mira, ahorita mencionaba, recuerdo Habla un poquito más alto. Así, como un hombre. Ahí. Dale, sé libre. Mencionaba Laura que se desarrolla cierto tipo de intuición, como un gusto para discernir entre, ok, aprobado, no aprobado, esto sí, esto no. Yo entiendo que ustedes ese gusto lo desarrollaron en una época donde no había inteligencia artificial como la hay hoy. Para estas generaciones que van subiendo, con estas tecnologías que ya están en todos lados, ¿cómo ustedes ven que se puede desarrollar esa intuición? ¿Cómo ellos deben protegerla por un lado o cómo pueden potenciarla? Esa es la curiosidad que tengo. No sé si me doy a entender. Sí. Excelente. Claro. Como ahora hay tantas cosas malas y uno no sabe si lo malo es bueno o lo bueno es malo, ¿cómo tú desarrollas ese criterio en la época de la inteligencia artificial? Yo creo que el criterio en cualquier época es algo difícil de desarrollar. Es algo que se va desarrollando con el tiempo, viendo mucho trabajo bueno, y bueno en el caso de nosotros significaba trabajo que haya ganado en festival importante de publicidad. Porque ya alguien que en teoría, ¿verdad?, tiene más criterio que yo, muchas personas con más criterio y más experiencia que yo, dijeron que ese trabajo es bueno. Viendo mucho trabajo bueno, se va desarrollando el criterio. Y llega un punto donde tú dices, wow, yo no sé por qué le dieron un premio a ese trabajo. Probablemente ese grupo de personas vio algo que yo no vi, que yo no entiendo todavía. Hay muchas cosas que yo vi hace años que todavía no sé por qué ganaron.
Pero yo diría que es eso. Aunque estemos en la época de la inteligencia artificial, festivales grandes de publicidad como Cannes se siguen cuidando muchísimo. De hecho, hay premios que dan y luego quitan si se dan cuenta de que hay un uso ahí complicado Indebido. de inteligencia artificial. Entonces, yo te recomendaría buscar esos festivales de publicidad. Cannes, El Ojo, Clio, hay muchísimos. La Vara de aquí, que también tiene una vara. Entonces, Literalmente. viendo mucho trabajo bueno, con o sin inteligencia artificial, porque hay mucho trabajo de ese que gana y tiene inteligencia artificial. Mira, yo te lo voy a responder rápido. El mejor amigo para que tú puedas tener ese criterio es aprender a aguantar boche de los jefes que te van a reclamar por un trabajo que salió mal o por un cliente que dice, eso no me gusta, dale para atrás y rediseñalo. Entonces, van a haber situaciones que, aunque la tecnología esté como esté, igual o sea, siempre te va a responder lo mismo, pero tú eres que decide si le aplicas ese conocimiento que tú has adquirido durante los años de experiencia. Como tú mencionabas, es cierto que nosotros, con los años que tenemos, unos más que otros, trabajando en esto, hemos tenido que, antes de la IA, pasar por proceso de dale para atrás, repite, dale para atrás, repite, no me gusta, cámbiame ese color. Y eso es lo que te ayuda a tu poder aprender a manejar esas situaciones. Bueno, y también reforzando un poquito lo que menciona Laura, yo tenía un jefe que decía, si vamos a juzgar algo, tenemos que juzgar lo mejor de lo mejor. O sea, hay que ver lo mejor de lo mejor en todos los aspectos. En película, disfrutar lo mejor de lo mejor hasta en la comida, en las canciones, en la música. Hay que ver lo mejor de lo mejor. Y hay que cuestionarlo. ¿Por qué es lo mejor de lo mejor? Y ahí el criterio se va puliendo poco a poco. No, genial. ¿Preguntas? ¿Todavía tenemos más tiempo? Sí. ¿Seguimos? Bien. Álvaro ha estado hablando mucho sobre el factor humano y hace un momento yo quería un café y lamentablemente la IA no podía construirme ese café. Se puede hacer, sí, hacer videos chulos, ¿verdad? Que me inviten a tomarme el café o abrirme el apetito, pero lo cierto es que tuve que salir, comprar el café. Perdón. Despacio, que no se entiende nada. Puede pasar un poco más para acá, si quieres. Ven para acá, ven. No se entiende nada. Ponte aquí que... Porque Tranquilo. tú suenas como el bajo de Bien, tu agua. bien. ¿Me Dale ahí. escuchan? Parece que el micrófono, yo creo. Aquí. ¿Me escuchan ahí bien? Sí. Es como el micrófono que suena un poco el eco lejos. Dile. Dale. Sí. Ok. Bien, decía que hace un rato yo quería un café y puntualizando lo que Álvaro siempre ha estado hablando del factor humano que interactúa en medio de todo lo que es la IA, me di cuenta así que la IA no podía construirme el café. Con la IA se puede producir un video bien chulo como lo hizo José, ¿verdad? Que me invite o me abra el apetito de tomarme el café, pero lo cierto es que el factor humano fue necesario para yo tomarme ese café. Y bien, yendo a esto, tenía una pregunta que iba en relación con la que hizo el compañero allá, y es viendo en el momento en el que estamos, donde hay muchos profesionales del área de comunicación y marketing y todo esto, y vemos una generación que está creciendo con toda esta tecnología de inteligencia artificial. ¿Qué deberían hacer los jóvenes de esta generación para aprovechar y ir de la mano, ¿verdad? Con hacer lo mejor y sacar lo mejor con la inteligencia artificial? Eso es una pregunta. O sea, ¿cómo nosotros podemos aprovechar este contexto de la IA, ¿verdad? No solo punchando, sino que ir más allá y de cara a las marcas. Álvaro hablaba, ¿verdad? de la propiedad que ejercen aún hoy en día, pero también veo el apetito, ¿verdad? De que hay marcas que se le dan toques de inteligencia artificial a contenidos,
ya hay marcas que están usando los videos, ¿verdad? ¿Qué tanto podría ocurrir en lo adelante donde las marcas digan, bueno, mira, genérame un video con inteligencia artificial o créame este contenido? ¿Qué sería esto algo amenazante para esas marcas que buscan hoy en día cuidar y que quizás no le integren tanta inteligencia artificial? En lo adelante, ¿podría convertirse esto ya en algo normal, que interactúe la inteligencia artificial en todos sus contenidos? Bueno, ya desde ya te digo, o sea, si te llevas de los clientes, todo lo hacen con IA. Porque literal, o sea, se ahorran tiempo y dinero. Pero depende de nosotros, como creativo, como negociante, venderle la idea de que, mira, aunque tú lo puedas hacer así, esto te funciona mejor por esto y por aquello. Porque la realidad es que el comercial que tuviste ahí, lo podíamos hacer yendo para Estados Unidos y grabándolo en las calles que se hicieron, porque realmente se hizo scouting virtual para poder hacer eso, ver los edificios del Bronx para poder hacerlo igual, y la bandera igual, todo. Pero realmente aquí lo que nosotros tenemos que entender es que, y vender, es lo que el compañero anterior preguntó, es ese criterio de evaluación, ese conocimiento adquirido que nosotros tenemos y que el cliente debe de entender que por eso es que el resultado, así sea con IA o si sea grabado, va a salir bien. Porque voy con la pregunta, tú hiciste dos preguntas. La primera pregunta es: nunca te dejes de educar, no importa que sea en cualquier carrera o en la IA. Porque ya ahora mismo la IA se va a volver una carrera, o ya lo es, si más no me equivoco. O sea, literalmente tú puedes estudiarla. Entonces al final van a haber profesionales, como tú mencionaste, que van a hacer de IA, y van a haber profesionales que necesiten a esos profesionales para hacer esos resultados. O sea que el punto es que nunca le tenga miedo a la IA, literal. Simplemente véndete tú, que la IA necesita de ti para poder tener un resultado. Hay otra pregunta por aquí. Bueno, dos. Hay otra. Bueno, la pregunta que tengo ahora mismo es, bueno, quiero partir con una premisa primero. La premisa de que las compañías toman decisiones basándose en qué tan viable económicamente son las cosas. Ahora bien, en cuanto al modelo de agencia en sí, ya se ha hablado aquí hoy de que el tiempo de trabajo se va reduciendo con el uso de inteligencia artificial. Si el tiempo de trabajo se reduce, quiere decir que también va reduciendo el headcount o la cantidad de personas que son necesarias para tú trabajar en un proyecto. Porque si tú tienes 2 personas trabajando en ese proyecto y esas 2 personas, por ejemplo, se tardan un día en hacer algo y te lo pueden hacer en 1 hora, entonces fácilmente tú puedes tener una haciéndolo. Entonces la pregunta mía es, la opinión de ustedes, ¿qué piensan sobre el modelo de agencia en contra de, en el futuro, las grandes compañías teniendo ese servicio como in-house, donde tienen, por ejemplo, los creativos como empleados debajo, o simplemente reduciendo el modelo de agencia a freelancers? Esto está bueno, señores. ¿Tú quieres decir algo, Laura? Primero, Sí, primero las damas. Todos queremos, decir hasta algo yo también. quiero hablar. Hace rato que quiero hablar. Ok, gracias. Dale primero. Mira, yo ahora. yo no sé si este es el caso de todas las agencias, pero yo te puedo decir algo. Yo necesito más gente en mi agencia y es el momento donde más inteligencia artificial en la historia de la humanidad se ha utilizado en cualquier agencia de este mundo, de este universo. La inteligencia artificial no nos quita trabajo. La inteligencia artificial hace que si el cliente se daba cuenta de que para sacar una campaña necesitaba un mes y ahora puede hacerla en una semana, él te va a meter 4 campañas en el espacio donde antes tú tenías un mes. Y esas 4 campañas hay que pensarlas, y esas 4 campañas tú tienes que tener 3 directores de arte, 4 directores de arte haciendo inteligencia artificial, metiéndole contexto, diciendo no me gusta esa vaina, cámbiame esto, ese paisaje no está de nada, agárrate de esta foto de la playa. Entonces, perdón, que yo me emociono, no estoy peleando, que yo cuando me emociono Ya no hablo prenden así hasta las como duro. luces. Pero yo con eso lo que te quiero decir es que no va a bajar el headcount,
va a subir porque necesitamos más gente que sepa pensar y utilizar la inteligencia artificial en los equipos. Y bueno, sumándole también a lo que dice Laura, siguiendo la siguiente parte, bueno, primero eso de que definitivamente estamos buscando más gente y mándale portafolio a Laura. Pero bueno, Sucede también, mande. Y a mí me lo mandan también. Info. Mira, primero, el tiempo que se reduce en tal caso no es para quitar gente ni vaguear. Al contrario, es para hacer cosas grandes, hacerlo aún más ambicioso. Y por la misma competencia de la relevancia, porque te digo, cualquiera de los que estamos acá, ahora mismo el celular, podemos hacer una publicación y subirla a una marca desde el celular sin coger una laptop ni nada. Porque obviamente las plataformas o las herramientas se han democratizado a un nivel de quien sea pueda hacer cualquier cosa. Ahora, respondiendo a lo siguiente, con el tema de las in-house sobre todo, el futuro ahora mismo en consultoría y asesoría. Tú no le pides asesoría a alguien que trabaja para ti que tiene miedo a que tú lo votes mañana. Entonces, en el caso, las in-house funcionan perfectamente siempre y cuando, obviamente, se le pueda sumar dentro del día a día, dentro de las cosas que se puedan materializar. Ahora, tú no puedes poner en comparación a una in-house necesariamente con una agencia que te puede decir en tu cara, hey, este camino que tú quieres tomar no es. Y te puede ayudar, y eso no te va a ayudar mañana, te puede dar un gran problema mañana a alguien que obviamente está cobrando directamente del sueldo que mañana lo pueden votar fácilmente. Eso por un punto. Si vemos el panorama que está pasando afuera con las adquisiciones de agencias importantes a nivel de creatividad, nos damos cuenta que la creatividad siempre va a ser relevante. Dígase en ese caso, por ejemplo, para decir dos ejemplos en estos últimos 10 años, empresas de tecnología están comprando agencias creativas porque se dan cuenta que la creatividad obviamente es aún más valiosa ahora y se necesita esa gente de ahí. Dígase el caso de Droga5 con Accenture o en el caso de Globant con GOT. No. Entonces, en ese caso, el futuro de las agencias va a cambiar definitivamente. No va a ser el mismo modelo de antes. Pero en vez de ahora aceptar cualquier mandato de un cliente, al contrario, ahora mismo nuestra voz va a tener más peso porque ahora mismo no solamente somos una agencia que te hace todo lo que tú quieras, somos consultora con un posicionamiento bien fuerte y con una dirección clara de que si tú lo quieres lo tomas, si no, bueno, habla con quien sea. Había otra pregunta detrás. Antes de pasar a otra pregunta, me cambiaron la luz de 600 watts como a 2600. No, después de la pregunta vamos a ir terminando. Estoy casi, préstame Sí, que una gafa. Nos prendieron la luz para que yo te... No, pero está buenísimo. Eso es para que no callemos. Sí. Ya Vamos casi con la última pregunta para ir terminando. Que lo King, ¿se oye bien? Mejor. Nítido. Entonces, este hombre, usted no me iba a grabar ahí que para preguntar ahí con el feedback y todo. Llegó su momento, grábalo. Señores, se ha hablado mucho de reducción de presupuesto. Yo quiero la respuesta a la pregunta opuesta. ¿Qué presupuestos están aumentando en esta nueva realidad? Porque tanto el ilustre Álvaro como varios de los compañeros hablaron de la reducción de presupuesto en diferentes áreas. ¿Qué presupuestos están aumentando? De manera que eso se vuelva oportunidades para enfocar talentos, para decirles, jóvenes, estudien eso, que se está volviendo una oportunidad. Esa es la pregunta. Desde mi experiencia te digo que ninguno. ¡Wow! La tendencia corporativa es eficientizar costos. Entonces, lamentablemente, pese a que el paradigma está cambiando, los presupuestos de marketing y publicidad y comunicación siempre se han visto como un gasto. Y ahora nosotros, gracias a Dios y al mundo digital, podemos evidenciar el retorno de inversión. Podemos evidenciar el impacto de la inversión en marketing y comunicación. Pero lo financiero, y aquí había una gente de tecnología ahorita y me sentí tan identificado, los financieros siempre te van a pedir a que tú seas más eficiente, a que logres el resultado con un menor costo. Entonces, desde mi experiencia, yo no siento que ningún presupuesto ha mejorado. Reducción total los últimos 10 años. Yo sí pudiera decir tal vez en ese caso... Todos queremos responder aparte de los presupuestos. No. O sea, que es un tema que todo el mundo quiere responder. Mira, Aquí hay que hablar de cuarto. En este caso, sí, hay muchos que están reduciendo, pero el que está aumentando, que hay una oportunidad buenísima ahí, el que está aumentando, que viene en cadena con lo demás, es la consultoría estratégica. El presupuesto de consultoría estratégica, ahora mismo las marcas, las empresas, no solamente marcas, sino también empresas
quienes tal vez no tienen una marca construida, están migrando más a la consultoría estratégica y muchas agencias fuera o acá están aprovechando eso para por ahí mismo vender detrás de esa consultoría estratégica todo el plan de comunicación. O sea, eso es lo que he notado recientemente. Se está yendo más por ahí, tal vez. Ya te digo, o sea, a nivel de medio, obviamente siempre están ahí, pero hasta los medios ya se están cayendo por pedazos, ¿no? Con la entrada de lo digital. Total, total. Y ahí, perdón que te interrumpa, el tema de los medios es donde más ha caído. O sea, las partidas más afectadas son producción y medios. Porque los grandes players cambiaron el juego, ¿te entiendes? O sea, Meta y Google cambiaron el juego totalmente. Mira, en el ámbito de la producción, la realidad es que hubo una época muy bonita donde los años iban pasando y los presupuestos iban aumentando, pero entonces han llegado las herramientas que tenemos ahora mismo y los clientes han entendido que en vez de subir van bajando, pero los suplidores no lo entienden. Entonces hay ese tema de que el año pasado un cliente te podía pagar, te pongo el año pasado, pero te estoy hablando de mucho más para atrás, por un comercial te pagaba 10 pesos, ahora entiende que con 2 pesos lo va a hacer y hay que darle el mismo resultado. Mejor. Sí, porque te dicen, es con IA, eso se tiene que ver mejor. A mí no me ponga, perdón, pero es la realidad. Yo, el otro día generando una imagen, mira, tan fácil como que no me gusta el pelo rizo de ese talento que tú pusiste en ese video. Y yo, ok, fulano, ¿tú puedes cambiar ese pelo? Y me dice, sí, hay que generar un prompt nuevo. Y el cliente me dice, eso es IA, eso lo hacen rápido. Entonces, eso hace una reducción en muchas cosas. No solamente en presupuesto, pero lo más importante es el presupuesto, porque uno pensará, estos proyectos están saliendo espectaculares. Mira tú esa IA, mira todos esos efectos visuales. No, los clientes bajaron, espérate. Y eso, no, eso lo hago yo. Dime la respuesta de siempre. Tranquilo. Yo tengo una aplicación que me genera los subtítulos, no me ponga el que me lo subtitulaba antes. ¿Me entendiste? Y sale una vaina rarísima ahí. Dale. No, lo último que yo quería también aportar, que es verdad, tiene un lado negativo de que los presupuestos obviamente ya no son los de antes y eso nos impide hacer mucho trabajo que quizá quisiéramos hacer. Pero también el hecho de poder hacer más con menos presupuesto, creo que es algo muy chévere, porque hacer cosas que se vean bien, cosas interesantes, cuando yo no tengo presupuesto, para mí, como creativa, me gusta ver que esa visual de esa idea que yo pensé, aunque tenía 0 pesos con 0 centavos, igual sigue viéndose bien, aún no teniendo el presupuesto anterior. Nótese, a mí me gusta muchísimo el craft, las cosas hechas a mano son increíbles, pero nada, será como dice Álvaro, cobrarán más relevancia, costarán más dinero, y así como al principio salían comerciales que decían hechos 100% con inteligencia artificial, después saldrán hechos 100% a mano. Bueno, mira, señores, para finalizar, ya se nos fue el timing. Última pregunta. Otra pregunta. Hay otra allá atrás también. De nada. Sí, básicamente es un aporte, no una pregunta. ¿Quién es que está hablando? Hay una dama que tiene una pregunta. Aquí. Allá atrás. Sí, en el fil. Ok, hay una pregunta, bueno, Sí, lo mío, de aquí. lo mío son 40 segundos. Primero que todo, felicitarles a ustedes porque es interesante ver el nivel que hay en el país y ver la inteligencia artificial desde la óptica de la creatividad. Yo soy tecnólogo y realmente la inteligencia artificial evoluciona mecánicamente y el ser humano evoluciona simbióticamente. O sea, ustedes han hablado con mucha altura, con mucho nivel, es cierto, nos hace falta regulaciones, pero lo que hace el ser humano nunca lo va a superar la inteligencia artificial. Gracias. Bravísimo. Aquí adelante hay una pregunta, creo. Aquí hay una pregunta. Dama, sea libre. Producción, ¿cuántas preguntas nos quedan? Hola, hola. Por eso significa que ha estado muy interesante. Yo estoy muy feliz. En verdad valido la pena quedarme hasta ahora. Estoy bastante cansada, pero lo he disfrutado bastante el panel, a pesar de no ser del ámbito del área de ustedes. El tema de inteligencia artificial nos lleva mucho a repensar el tema de regulación ética en el país y cómo seguir generando valor a través de la publicidad, ¿verdad? Entonces quería preguntarles a ustedes
¿cuál consideran que sería esa línea roja o ese límite que en términos de publicidad con inteligencia artificial nunca se debería cruzar? Qué rafagazo. ¿No? Wow. ¿Quién comienza o comienzo yo? ¿Quién arranca a responder? Yo. Dale. Yo creo que son dos. Uno lo manifesté en la ponencia. Yo creo que hay que cuidarse mucho de llegar al territorio de lo sintético, de lo carente de valor. Y segundo, la ética. O sea, hay un tema ético, hay un tema de valores, que mientras seamos una sociedad funcional, van a seguir siendo relevantes. Ya cuando la sociedad se deteriore, porque yo tengo mi filosofía utópica y catastrófica, tal vez cambie la realidad, pero por el momento yo creo que el tema ético y el tema de lo sintético son las barreras que no se pueden pasar. No, incluso sumándole a eso, imagínense un mundo donde todos persigamos la belleza de la AI, ¿eh? O sea, fuera muy triste, ¿no? En ese caso, por lo cual creo que es importante mantener, ¿verdad?, viva esa esencia humana más que otra cosa. Hay que dividir los 50-50 al año. Al cliente, hubo un cliente que yo le dije, divídelo. No lo quiera hacer todo en IA. Que al final lo humano es necesario. No podemos cruzar ese límite de que todo sea con IA y que nada sea real. Porque cuando lleguemos ahí, bueno, yo creo que el apocalipsis zombie va a llegar rápido. Entonces hay que tenerlo como que bien en cuenta, esa parte. ¿Laura? Sí, yo estoy súper de acuerdo. Creo también que es muy importante de nuevo el criterio. Y recuerdo una marca de champú que compré hace poco, que la compré porque es de alguien que conozco, pero su estrategia de contenido en redes sociales es todo con inteligencia artificial. Y entonces yo pensando en alguien que no la conozca, yo nunca compraría una marca que vende sus productos mostrándome resultados de inteligencia artificial. Entonces, creo que es muy importante guiar a nuestros clientes de cuándo sí y cuándo no. Para mí es una línea roja. Bueno, entonces ahora me toca a mí, ¿verdad? Un poquito yo conversar. Mire, hay una pregunta que converge todo en una respuesta que a mí me fascina porque aborda algo que yo creo mucho. Y hablaban de criterio, hablaban de líneas rojas. Una de las cosas que nos hace a nosotros ser humanos es tener criterio, tener moralidad. Y la moralidad comienza cuando tú tienes criterio alto, muy altos. El hecho de tú usar inteligencia artificial, tú saber cuándo sí, cuándo no, qué significa, por ejemplo, esta campaña con esto, aunque, por ejemplo, los costos sean menores, pero significa, por ejemplo, que voy a tener que quitarle ese paquete a un grupo de gente que vive de eso. Es decir, tener moral, saber lo que estamos haciendo, porque estamos en un momento como de fricción humana, donde nosotros no sabemos exactamente hasta dónde esto va. No sabemos, abrir una caja de Pandora, todos somos parte de esto, y hay una sola cosa que es el capital humano, que es lo que mejor tenemos, que es nuestra moralidad, que no puede ser, esa línea roja tiene que estar ahí, totalmente ahí, no se puede mover de ahí. Tener criterio, ese criterio que mencionaban y preguntaban allá detrás, ¿qué es el criterio? El ser humano, que es muy interesante, usted sabe lo que es bello y usted sabe lo que es feo. Aunque muchos dirán, no, que la belleza es relativa, pero la estética, la simetría no lo son. Sí, lo que es simétrico, lo que es asimétrico es asimétrico. Lo que es feo, lo que es malo. Usted sabe cuando está pasando su línea roja. Entonces, ¿cuál es la invitación a todo esto? Vamos a ser humanos, vamos a capitalizar lo que realmente nos diferencia de la inteligencia artificial, que son nuestros valores, nuestra humanidad, el hecho de que uno puede hacer cualquier arte, ese handmade, ese craft que ama Laura, que muchísimos de nosotros amamos, esa parte que ninguna inteligencia artificial nunca lo va a hacer. Puede emularlo, puedes ejemplificarlo, pero nunca igualarlo. Y eso es lo que siempre nos va a hacer nosotros ser humanos, siempre va a hacer que tengamos cosas que hacer. Incluso
hay una pregunta que también yo hubiese querido en algún momento estar como de este lado, porque también quería abordar también varios puntos. Por ejemplo, ¿qué pasa ahora, por ejemplo, que no abordamos? Tenía 37 preguntas para nosotros, pero se nos hace tarde. El craft, ¿qué pasa con el craft? ¿Qué pasa con la gente, por ejemplo, que son directores de arte? ¿Qué pasa con la gente que hace cosas a mano? ¿Desaparecen? ¿O se hacen más especializados? ¿O ahora cuestan más? Ahora esa economía naranja, de esas cosas, de esas personas que son artesanales, que usted va por allí, compra un bolso hecho a mano en tal sitio, le cuesta 5.000, 20.000, 50.000 pesos, pero hay algo sintético, que es el tema que Álvaro estaba abordando, le cuesta 2 pesos. ¿Cuál usted compra? Es decir, todo al final, si usted tiene la capacidad de elegir el orgánico, usted siempre lo va a elegir, porque el ser humano está orientado a la bondad, a lo bueno, a la calidad, a lo que nos hace humano. Y ese yo creo que es una de las cosas que nos llevamos de esto. Todos tenemos mucha experiencia, todos sabemos lo que estamos haciendo, pero no sabemos hacia dónde vamos. ¿Cuál es nuestra brújula moral? Nuestro criterio, nuestra sapiencia, y saber que lo que sea que estemos haciendo, tenemos que hacerlo bien. That's it. Algo para un takeaway, cada uno algo para llevar. Una frase. Laura, aprendizaje. Poetas. Dale, en una frase. ¿Cómo? No, y la frase es tabú. ¿Qué tabú rompemos? ¿Con qué? Por ejemplo, un tabú es el miedo, ¿verdad que sí? Pero el miedo, señores, parte de las cosas interesantes que ha hecho la humanidad, lo ha hecho por miedo. Miedo a la oscuridad, pues invento la luz. Es decir, cada miedo crea una innovación, crea algo trascendental, que es, vuelve y le digo, lo que nos hace humano. Si ustedes le fueran a decir a esas personas que están aquí, algo de todo lo que hemos conversado, que se lleven en su cabeza, que sea transformador, ¿qué le dirían en una palabra? Sé valiente, sé determinado, haz tu cosa handmade, a lo que te gusta. Y yo creo que cada uno lo diga. Hagamos un call to action. Exacto, un call to action a nivel publicitario. Experimenten. El instinto es algo irreemplazable. Hay que seguirlo. Estoy preguntando a ChatGPT, espérate. Estoy pensando. Pero no, ya fuera de relajo. Realmente siempre, nunca pierdan el sentimiento hacia la creatividad. Siempre apuesten a ese criterio, a esa necesidad de hacer cosas diferentes y no se lo dejen a una máquina, sino que sensibilicen un poquito más para que todo llegue a donde tiene que llegar realmente. ¿De Olio? Yo le voy a regalar mi filosofía y es de frente al caos. No importa lo que venga, duro. Yo les regalo la mía, que es Be Brave. Sean valientes. Que nada lo detenga, que la determinación, y hay una frase que la compartimos mucho, que es una fe bíblica, me parece que es hebreo, no hebreo, Sabiduría 12. Los diligentes gobernarán y los negligentes estarán sometidos a trabajo forzado. Hagan lo que tienen que hacer, pero háganlo bien. Gracias, señores.